Bueno, buenas noches a todos los asistentes a este conversatorio sobre libertad de expresión. Mucho gusto, mi nombre es Jenny Caroline Moreno, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y pues primero que todo agradecerles por el espacio que han sacado pues para entrar a este conversatorio y explicarles un poquito más sobre la dinámica que vamos a hacer. Vamos primero pues a presentarnos. Me gustaría conocerlas un poco más. El nombre de ustedes, a qué se dedican o cuál es la profesión que en este momento desempeñan. Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Carmencita Alvira Moreno. Trabajo en el área de seguridad y salud en el trabajo. Y pues agradecida pues con usted pues por haberme dado la oportunidad de estar en este conversatorio y aprender pues un poco más sobre la libre expresión. Gracias. Bueno, mi nombre es Ángela Viviana Torres, soy química, trabajo en el área de control y calidad de un laboratorio farmacéutico y pues también agradecida por haberme invitado en este momento y sacar un espacio para conocer acerca de este tema. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Adriana Marcela González Lemos, soy estudiante de Administración de Empresas, estudio igualmente como usted en la UNAD. Me interesa bastante el tema, pues quiero empaparme más sobre el contenido de la misma. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Rojas, estudiante de diseño gráfico. Listo, vale, gracias. Bueno, ya conocemos un poquito de las actividades que están haciendo en este momento. Y bueno, vamos al grano, pues para no extenderle el conversatorio. Sí, por favor. Vamos a hablar primero de libertad de expresión, que quisiera conocer un poquito más de qué para ustedes es la libertad de expresión. Carmen. Bueno, pues obviamente la libertad de expresión, como lo hemos visto en Colombia y pues yo creo que como en la mayoría de países, es muy complejo, porque si a veces uno expresa lo que siente o si de pronto uno quiere decir o sentir que a veces algo está mal, eso acarrea a veces consecuencias graves. Entonces yo creo que nosotros acá en Colombia la libre expresión hay límites y yo creo que no tenemos por qué tener límites al expresarnos o al decir o sentir lo que de pronto queremos expresar, ¿no? Ok, Carmen. Adriana, ¿qué piensas sobre la libre expresión? Pues la verdad es algo muy complejo acá en Colombia, dado que usted puede decir algo que para su punto de vista está bien, pero para el bien colectivo dirá, no, eso está mal dicho, de pronto lo que quiere explicar o quiere dar a entender no es lo que entendió el resto de las personas. Casi siempre se trae una represalia referente a algo que uno comenta o indica. Ok, gracias. Bueno, primero vamos a remitirnos a la Constitución Política de 1991 y vamos a decir a letra ciencia qué es la libertad de expresión, la cual está constituida en el artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Entonces, digamos que lo que ustedes efectivamente estaban manifestando sobre qué es libertad de expresión no estaba alejada a la realidad de lo que está expresado en la Constitución Política, que en palabras más, palabras menos, pues es simplemente expresar y difundir el pensamiento y opiniones. Digamos que el artículo 20 de la Constitución Política no solo habla sobre libertad de expresión, sino habla de la libertad de prensa, que también este artículo
acapara pues lo de los medios de comunicación y demás. Cuando Carmen hablaba sobre que pues hay ciertas restricciones, por decirlo así, sí es cierto. Eso pues lo trataremos un poquito más adelante, porque efectivamente pues hay muchas personas que manifiestan eso, que la libertad de expresión no debería tener restricciones, pero más adelante les explicaré por qué sí debe o sí tiene ciertos limitantes. Primero que todo vamos a dar una amplia concepción sobre qué es la libertad de expresión según la UNESCO. Recordemos que la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que busca establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación y ciencia. Entonces, ¿qué hace la UNESCO? En este caso, en la ley de la libertad de expresión, pues tiene el mandato de promover la libre circulación de ideas por medio de la palabra y de la imagen, por lo que fomenta la creación de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, difundidos a través de cualquier plataforma o formato. Es decir, que la UNESCO pues trata de digamos, promover lo que es la libre expresión. En este caso, pues ellos se rigen más a lo que es la libertad de prensa. Por otro lado, y digamos viendo como un poquito más a detallarnos en el tema que de pronto observé como o escuché como ciertos inconformismos, por llamarlos así, sí, deben haber unas condiciones y unos limitantes para la libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque la libertad de expresión, si bien es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, resulta que un derecho no puede ir más allá de violar otros derechos, los derechos fundamentales, que van del artículo 11 al artículo 44 de la Constitución Política. Es decir, un derecho fundamental termina cuando otro empieza. Hay ciertas condiciones y ciertos limitantes para la libertad de expresión, como es el caso de todos los derechos, pues la libertad de expresión no puede ser absoluta, puede chocar con otros derechos de la sociedad que hay que salvaguardar, como ya lo mencionaba, con los derechos fundamentales. Vamos a detallar ciertos 4 punticos que, digamos, en resumidas cuentas, saqué. El primero, la libertad de expresión no respalda las expresiones que inciten a la violencia en contra de un individuo o grupo de personas. Es decir, si bien es cierto que yo tengo derecho a expresar mis ideas, mis pensamientos, pues obviamente esas ideas y esos pensamientos no deben atentar o no deben incitar a la violencia, porque partiríamos de que entonces la libertad de expresión sería un fenómeno que incitaría a dicha violencia. Por eso es que es cierto, hay limitantes y condiciones. 2. No se puede realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público o provocar con ello infamia, calumnia o un rechazo social. Si bien es cierto, la libre expresión permite expresar, valga la redundancia, ciertos pensamientos, ciertas ideas, pues claramente esas ideas y esos pensamientos, si los vamos a referir a otra persona, pues deben ser verídicos y ajustarse a la verdad, porque podríamos entrar a cometer un delito y nos podrían, pues, obviamente demandar o entrar a cuestiones legales como calumnia, ¿sí? O como infamia. Por eso es que, de cierto modo, debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos o lo que decimos, especialmente hacia otras personas, porque pues más allá de eso, pues nos podemos ver involucrados en ciertos aspectos legales que pues obviamente no traerían lugar. La libertad de expresión no puede ser utilizada como excusa para impedir la intimidad de las personas. Este es uno de los puntos que tal vez más se viola, por llamarlo así, en la libertad de expresión.
pues constantemente se invade la intimidad, que es otro derecho fundamental de la Constitución Política que está consagrado en el artículo 15. Les voy a dar un claro ejemplo, sobre todo cuando los vemos especialmente en la intimidad hacia las personas, sobre todo en los famosos, ¿sí? Pues los medios de comunicación utilizan esa libertad de prensa o libertad de expresión para regirse e invadir la intimidad de los famosos. Si bien es cierto que son figuras públicas, ¿sí? Y que de alguna u otra forma tienen su vida sí, su vida personal deja de ser por un lado personal, pues también a ellos les aplica el derecho a la intimidad. Es por ello que hemos visto varios periodistas involucrados en demandas contra ellos porque han pasado, digamos, ese límite o esa raya que tiene que un periodista, pues, saber hasta qué límites trabajar. Y cuarto, no puede ser utilizar la libertad de expresión para referirse vulgarmente y sin pudor a temas y asuntos sensibles de la sociedad. Por ejemplo, hablar de secuestros, masacres, desigualdades, sin tener en cuenta a los afectados o víctimas. Para estos casos se deben medir las palabras. Esto es uno de los temas también más delicados que a veces cometen muchos comunicadores sociales, muchos periodistas, en que no tienen, como le llamaríamos, cierto tacto para saber preguntar lo que se tiene que preguntar. Hay cosas que son obvias y que lamentablemente, pues, de cierto modo hay muchos o muchas personas que pierden como esa sensibilidad y entran como en ese pecado de no saber decir las cosas. Entonces, por eso es que es sumamente importante, digamos, que conozcamos un poquito más sobre esta libertad de expresión, porque como vemos, no es simplemente decir, hacer y pensar y decirlos sin pensar previamente de las consecuencias que nos puede acarrear. Porque como les mencionaba anteriormente, sí, tengo derecho y está consagrado en la Constitución Política a mi libre expresión, pero mi derecho termina cuando empieza el derecho de otra persona. No sé qué más dudas tengan. ¿Qué les ha parecido hasta el momento el conversatorio? Carola, y bueno, porque pues como lo dices, es importante saber hasta qué momento tiene uno derecho de expresarnos, porque a veces con ciertas palabras podemos herir o podemos intervenir en una situación que pues no, nos vemos incómodos, incomodamos a la otra persona. Entonces sí es bueno conocer esa parte. Exacto. Yo creo que, disculpa, yo creo que también de igual manera se tiene que tener en cuenta lo de las culturas con lo de la libertad de expresión, porque digamos, vamos a hablar de ciertas regiones, no tienen el mismo concepto, el mismo vocablo de nosotros. Puede que para nosotros signifique una cosa y pues no sé, para un caleño signifique otra cosa la misma palabra. Exactamente, es por eso que ahí es donde el juego de palabras es muy importante y no solo por vernos involucrados en malos o malas palabras, sino que es más que todo como entrar como en procesos judiciales, porque simplemente podrían demandarnos por calumnia, por infamia, simplemente por el hecho de expresar lo que pensábamos que lo podíamos hacer con libertad, cuando como lo podemos observar hay ciertas restricciones y ciertos limitantes que debemos no solo aprender, sino conocer para pues no vernos involucrados en asuntos que nos pueden acarrear, digamos, sanciones o inclusive pues de pronto privarnos de la libertad. No sé si alguien tenga alguna duda.
No, pues la verdad fue muy concreto lo que decías al inicio de la conferencia como tal. Fue algo muy al punto. La verdad me retroalimentó. Vale, no, muchísimas gracias. Pues la idea era como retroalimentarlos un poquito y que conocieran un poco más sobre este artículo 20 de la Constitución Política y nuevamente pues darle las gracias por sacar este espacio y pues más un día como hoy, de pronto de descanso, de compartir con las familias. Y de nuevo muchas gracias y espero pues que lo que hayamos hablado y lo expresado aquí pues no solamente se quede dentro de esta conferencia, sino que se pueda aplicar para la vida. Muchas gracias y que tengan buena noche. Igual, gracias, Caroline, por Igualmente, prestarnos y que gracias brindarnos por la información. información. Vale, gracias.